¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El país se acerca a su 20ª contienda electoral en los últimos 16 años. 8 de cada 10 venezolanos están dispuestos a votar y más del 90% de la población considera importantes estas elecciones para el futuro del país. ¿Cuáles son las propuestas de las principales fuerzas sociales y políticas? ¿Qué es lo que decidirán los venezolanos el próximo 6 de diciembre? ¿Cuáles son los temas fundamentales que formarán parte significativa de la agenda electoral? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Ricardo Sánchez, licenciado en Estudios Internacionales. Fue uno de los líderes estudiantiles más destacados del país durante la década pasada. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda y recientemente se incorporó al Gran Polo Patriótico, que lo postula como uno de sus candidatos en las próximas elecciones parlamentarias. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Salud. En el 2012 te deslindas de la oposición venezolana y la acusas de incapacidad política para escuchar las críticas. ¿Qué está pasando en la oposición? Sí, fíjate, uno no se deslindó de Ricardo Sánchez, grupo de parlamentarios, en ese se encontraba el diputado Carlos Vargas, diputado por el Estado Anzoátegui, Andrés Avelino, diputado por el Estado Lara, un grupo importante de dirigentes estudiantiles, que era nuestra generación, que nos venían acompañando desde aquellas luchas del año 2007, decidimos enmarcarnos en la mesa de la unidad, entre otras cosas por, sin ánimo de ser profeta, elementos que hoy salen a la palestra, denunciados hoy por Gómez Cigara, por María Corina, por COPEI, por algunos partidos que integran y que están fuera también de la mesa de la unidad, que denuncian lo que nosotros hemos denunciado, no solamente que estaba secuestrado por 4 o 5 organizaciones, sino el camino se había privatizado, y es parte de lo que hoy vemos como un proyecto político que está representado en la mesa de la unidad, 5 años después ofrece exactamente lo mismo que no cumplió de cara a las elecciones parlamentarias. Dame ejemplo. Mira, tú lo ves por referencias, ¿no? Hoy, por ejemplo, encabeza la lista, por ejemplo, en la mesa de la unidad, Estado Miranda, el diputado Julio Borges, que bueno, que tiene el récord de casi un 80% de inasistencia a la Asamblea Nacional. Ya por ahí te da del interés que le ponen por el trabajo parlamentario. Pero además eso podemos decirle lo que pueda significar la construcción de modelos, la posibilidad de refrendar el sentimiento del pueblo en la calle. En el camino nosotros nos fuimos distanciando de un modelo que ya no nos representaba, un modelo que no tenía nada nuevo que decirle al país. ¿Cuál es ese modelo? Mira, un modelo que, y tú lo ves con episodios concretos, por ejemplo, cuando los venezolanos fuimos víctimas de este decreto infame del presidente Barack Obama, mientras que un grupo de diputados nos levantamos la voz firme y contundentemente en rechazo a esta ignominia, veíamos como un grupo de la mesa de la unidad, unos lo promovían y otros fueron a solicitar este decreto. Cuando, por ejemplo, aquí se debatió el tema de la participación de la ExxonMobil en nuestro territorio Esequibo, en nuestro territorio venezolano, en la Guayana Esequibo, bueno, mientras que nosotros levantamos la voz en protesta y reclamando lo que es nuestro, lo que es nuestro territorio, esa reivindicación histórica en el Esequibo, veíamos como unos diputados de la mesa de la unidad se confabulaban prácticamente en contra de las gestiones que hacía la diplomacia venezolana y otros, bueno, en mayor descaro, incluso iban hasta Guyana a declarar en favor de la posición del gobierno de Guyana. Yo creo que esos tipos de situaciones de plano pues no representan la aspiración del pueblo venezolano. ¿Tiene la oposición una propuesta? Hoy, lamentablemente, lo veíamos, no hay una maqueta clara ni siquiera de candidatos, mucho menos una propuesta que le permita dar soluciones a nuestro pueblo. Hoy nuestro pueblo no está buscando culpables, Oscar. Hoy nuestro pueblo quiere soluciones tangibles y reales a sus problemas. Cuando hoy nuestro país sufre los embates de una crisis económica, global, lo decíamos recientemente, la crisis que está padeciendo nuestro país no es distinta a la que ve Europa. La única diferencia es que en Europa la crisis la paga el pueblo, la crisis la paga el que menos tiene, y los que son favorecidos en la crisis son los grandes capitales, los consorcios financieros. Y hoy en Venezuela, pese a que hay una crisis que no es distinta a la que vive Europa,
hoy desde la Asamblea Nacional, de esta Asamblea Nacional, se siguen garantizando los recursos, por ejemplo, para las pensiones a los viejitos, para garantizar los recursos para seguir manteniendo una educación pública y gratuita, incluso hasta la educación universitaria, como nos consagra nuestra Carta Magna, generar las condiciones, por ejemplo, para que se sigan entregando viviendas dignas. Ese mismo modelo que estamos viendo en Europa es un modelo que contrasta con lo que estamos viendo en Venezuela, cuando hoy, pese a las dificultades económicas, se siguen entregando todos y cada uno de los días, en cualquier rincón del país, hasta el sitio más recóndito, se siguen entregando viviendas dignas de calidad. ¿A qué crees tú que se debe ese distanciamiento, ese desconocimiento, esa falta de comprensión de lo que está ocurriendo en Venezuela por parte de la oposición? Pero la respuesta me la da cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La mayoría de los venezolanos percibe a una oposición dividida y sin propuesta. Después de 20 años de cambios políticos y sociales profundos que ha habido en el país, la oposición parece ignorarlos, desconocerlos, comprenderlos poco. ¿A qué crees tú? ¿Por qué crees tú que hay esa debilidad? Mira, yo creo que el gran drama, y lo hemos descrito en muchas oportunidades, que hoy sufre la Mesa de la Unidad Democrática, que ya, bueno, como decía Gómez Sigala, voy a tomar su palabra, ha secuestrado a la oposición venezolana, es el tema de que dejaron de sintonizar el dial de la gente. Es decir, la política genera sus propios problemas, y los políticos de la MUD están dedicados a resolver los problemas de los políticos de la MUD, y no los problemas de la gente. Es decir, cuando tú ves que, por ejemplo, se diagnostica que nuestro pueblo está sufriendo el tema del clamor tal vez de una cola. Nosotros nunca hemos visto un dirigente de la Mesa de la Unidad acompañando, por ejemplo, una cola en un bicentenario, por ejemplo, un abasto en un supermercado, dándole agua a la gente. Si ese fuese el real sentimiento, es decir, vincularse con la lucha social. Es decir, aquí se habla del diagnóstico que se hace a partir de N cantidad de protestas sociales que ocurrieron por agua, electricidad, los problemas que puede tener cualquier país en un momento determinado. Pero no se habla nunca de que hay un acompañamiento de ese liderazgo social, de ese reclamo social. Es decir, está más dedicado a resolver sus propios problemas que los problemas de la ciudadanía. Yo creo que el gran reto que tenemos hoy, y creo que ese es lo poderoso que hoy representa la fórmula del gran pueblo patriótico, es que hay un diagnóstico y además incorporar a las personas que están en sintonía con la solución. Cuando, por ejemplo, tenemos un candidato de lujo, por ejemplo, como Jaime Neltrudi, encabezando la lista del Estado Miranda, un candidato que, bueno, hasta el más mezquino de los mirandinos debe reconocer el mejoramiento de físico y de la infraestructura de nuestro Estado Miranda, donde Jaime, bueno, está allí para que desde la próxima asamblea pues se garanticen los recursos precisamente para que las obras tengan vigencia en la cotidianidad de la gente, que pueda mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy nuestro pueblo reclama eso, y creo que el gran reto de la nueva asamblea es precisamente que los diputados que estén allí en la nueva Asamblea Nacional tengan vinculación, más que con el diagnóstico, con la solución de ese problema. Y creo que el drama de la Mesa de la Unidad, en dejar de sintonizar a la gente, no es nuevo. Yo recuerdo que en el año 2007 nos invitaron, por ejemplo, al Centro de Acción Democrática, un grupo de dirigentes estudiantiles de la época. Estabas tú, yo recuerdo que nos diste una exposición sobre el tema de la construcción metareligiosa alrededor del chavismo, ¿no? Como una iglesia, el sentimiento de la gente, del liderazgo carismático alrededor del Chávez. Yo recuerdo, saliendo de esa ponencia, en Ramos y Lewe, por ejemplo, hacían burla, que bueno, que cuenta que si era verdad que Chávez tenía una... Sí. Igual ocurrió. Que ni siquiera Rómulo, por ejemplo, ¿no? En su momento, que ni siquiera Rómulo. Y Terlaces ha acertado con muchas tesis como resultado de sus investigaciones. En el 2002 identificamos este sector social y electoral y político que bautizamos como los niní. En esa oportunidad que tú cuentas, planteábamos el surgimiento de un liderazgo religioso alrededor de la figura carismática y del allí presidente. se falseaba, se falseaba ese diagnóstico, y precisamente por falsear ese diagnóstico te permite, precisamente porque hay otros tipos de intereses. ¿Qué pasa con los intelectuales de la oposición, que pareciera tampoco sintonizar, comprender lo que ha ocurrido en el país? Bueno, yo creo que el gran drama es que están imbuidos dentro de la polarización política, están siendo víctimas precisamente de ese proceso de descalificación permanente que hacen del mensajero para no discutir del mensaje. Cuando se dejan de discutir las ideas, precisamente lo que menos tenemos es eso. Y creo que Venezuela necesita el rescate de las ideas como fuerza de movilización, fuerza de solución a los problemas que puede tener la ciudadanía. Y hoy la intelectualidad, si se quiere decir, cercana al movimiento opositor, dejó de visualizar con objetividad el panorama político para imbuirse como un militante más desde las banderas que están falseadas.
cuando, por ejemplo, hoy se desconoce que la conquista de una vivienda digna, que hoy se garantiza a través de la misión vivienda, no resuelve el problema, no solventa un problema, y se desconoce el cariño que se genera y la vinculación de la gente con un gobierno que está de la mano con la gente, bueno, es desconocer la realidad del país. Cuando, por ejemplo, hoy vimos que hemos visto que en el marco de las acciones de la Operación Liberación para el Pueblo, en vez de acompañar a la gente que estaba siendo víctima del AMPE y la delincuencia organizada, lo que vimos fue defendiendo criminales y bandas organizadas, porque supuestas violaciones de derechos humanos. O sea, evidentemente, bueno, ¿en qué país vive, no? Yo creo que... Ahora la oposición, de cara a las próximas elecciones parlamentarias, tiene una importante oportunidad. Hay un descontento, hay malestar, hay preocupación, fundamentalmente por los problemas económicos. Y la oposición siempre se ha beneficiado, no de una estrategia propia exitosa, se ha beneficiado de los errores, omisiones, desaciertos de su adversario. ¿Qué papel crees tú que puede asumir el gran polo patriótico, el chavismo, para disminuir los niveles de descontento? Mira, si algo es claro, que los niveles de crispaciones cara a las elecciones parlamentarias y cada día que nos acerquemos más a ese proceso electoral va a aumentar la crispación en redes sociales, en los medios de comunicación, desde el activismo político, de los autores de la Mesa de la Unidad, y entre otras cosas, porque bueno, siempre se busca privilegiar los errores que se puedan cometer en la gestión, y no es la crítica constructiva, sino lo hacen de seguir atizando precisamente un drama alrededor de la ciudadanía, de su dolor, de sus preocupaciones. Esa es la estrategia de la oposición. Pero además que exacerbar el descontento. Que hoy estamos enfrentando es que hoy Venezuela se está amenazando no solamente por elementos de carácter interno, sino también elementos de carácter externo. Es decir, cuando, por ejemplo, yo era uno de los que ponía, por ejemplo, digamos, en duda un poco lo que significaba el planteamiento de la guerra económica. Pero hoy en día tú evalúas en retrospectiva. ¿Cómo no creer que la guerra económica como concepto es una realidad que estamos viendo en los venezolanos? Cuando tú ves, por ejemplo, que esta semana JP Morgan, por ejemplo, califica a Venezuela en una situación prácticamente preapocalíptica, cuando Moody's, Barclays, las principales calificadoras de riesgo, dicen que Venezuela está en una situación peor que Sierra Leona, que acaba de transitar un conflicto bélico, una situación peor que Liberia, que acaba de sufrir una crisis por la pandemia del ébola. Es decir, cualquier venezolano que tenga 4 dedos de frente se da cuenta que sin duda alguna desde afuera lo que se pretende es socavar las bases sólidas de una economía que para mal o para bien ha podido sostener sus compromisos internacionales, pero además para mal o para bien ha podido sostener los compromisos sociales que fueron adquiridos durante el proceso de la presidencia del presidente Chávez y se han mantenido durante el presidente Nicolás Maduro, incluso se han aumentado. Hoy, por ejemplo, hoy los estudiantes universitarios no pueden quejarse en términos de lo que hoy tiene una beca, una ayuda social, una ayuda económica para esos estudios, la más alta de América Latina. Pero y es una realidad. El desabastecimiento y la inflación están teniendo un impacto muy severo. Sin duda. Sería poco responsable no reconocer las dificultades que se tienen en materia, por ejemplo, de la distribución de alimentos, pero también sí serán los factores que generan el problema. Óscar, aquí el 85% de la distribución de alimentos está en manos del sector privado. Y nosotros no estamos llamando a que se criminalice el sector privado, pero sí creemos que uno de los retos que se tiene desde la revolución que hoy lleva el presidente Nicolás Maduro y el apoyo que podemos dar desde el Gran Pueblo Patriótico es sin duda alguna generar las condiciones para que haya un gran diálogo nacional sobre el tema del modelo económico y el papel que juega la Asamblea Nacional precisamente para que tenga un modelo económico que garantice las conquistas sociales que se generaron durante el gobierno del presidente Chávez, que se siguen generando durante el presidente Nicolás Maduro y que además de eso permita producir riqueza, llevar a Venezuela como una potencia económica para garantizar las condiciones para poder distribuir. Si no producimos riqueza, no podemos distribuir nada. Y pasar de ese modelo rentista, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, un modelo rentista o un modelo verdaderamente productivo, que garanticemos nuestra soberanía agroalimentaria, que garanticemos nuestra soberanía económica y no dependamos de factores externos que puedan incidir en nuestra economía. Y eso pasa porque haya un gran diálogo nacional. Por ejemplo, esta semana, y algo que debe reconocerse, por ejemplo, la nueva directiva de Fede Cámara tuvo la voluntad, por ejemplo, y el espíritu de reunirse, por ejemplo, con la directiva de la Asamblea Nacional. Y eso no significa que Fede Cámara deje sus banderas en la concepción de su modelo económico o que la directiva de la Asamblea Nacional renuncie a las aspiraciones y conquistas del modelo económico del chavismo. Aquí lo que se trata es que, bueno, ¿cuál es el compromiso con Venezuela? Porque la política no puede estar por encima de los problemas de la gente. Ok, el modelo de inclusión social y política es respaldado por la mayoría. Las conquistas sociales y políticas son irreversibles, pero la gente está esperando respuestas con respecto al modelo económico. ¿Por qué ese debate que estás planteando hoy ya no se ha abierto con mucha más antelación en el seno del chavismo? Pero la respuesta después en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Has planteado un debate urgente sobre el modelo económico de la Revolución Bolivariana. ¿Qué aportes lleva la Alianza para el Cambio en este debate? Sí, al principio lo que hay que poner de manifiesto es que, a diferencia de otros modelos, donde Venezuela, por ejemplo, en el año 89, un presidente no tenía ni 15 días electo, desjuramentado, le impuso al país, sin haber debatido con absolutamente nadie, una receta neoliberal que culminó en los sucesos del 27 y 28 de febrero del año 89, hoy hay esa diferencia de un modelo que te permite generar las condiciones para un debate. Y hoy estamos construyendo precisamente el plan de la patria parlamentario, que genera las condiciones para que en materia económica, por ejemplo, los nuevos diputados tengamos propuestas muy claras y muy llanas sobre el día a día de la gente. ¿Cuáles son esas propuestas? En materia económica nosotros hemos dicho que uno es el tema, avanzar sobre el tema de un gran diálogo con el sector productivo. Es decir, no podemos seguir estigmatizando todo el sector productivo. Hay venezolanos de bien que tienen, como lo consagra la Constitución, el Estado genera las condiciones para promover la iniciativa privada y están valiéndose de esa articulada constitucional. Hoy, por ejemplo, creen en Venezuela, siguen emprendiendo en Venezuela y siguen apostando en Venezuela. Yo creo que hay que tenderle la mano. La segunda tiene que ver el tema del apoyo a los microempresarios. Yo creo que no puede meterse a todo el mundo en el mismo paquete. Es decir, no puede, los mecanismos de regulación no pueden ser los mismos que se aplican a los grandes monopolios que pueden existir, como se le aplican, por ejemplo, a los empresarios o los microempresarios. Hay que apoyar a las pymes, ¿no? Yo creo que es un gran reto que está allí, que hay un valor que hay que tomar en cuenta. Otro elemento tiene que ver con, sin duda alguna, con generar las condiciones para la flexibilización de las normas. Hoy, por ejemplo, crear una nueva empresa en Venezuela tarda mucho más tiempo que, por ejemplo, países que forman parte del ALBA como Bolivia, Ecuador o Nicaragua. Yo creo que es sintonizar nuestra economía a los nuevos tiempos, ¿no? Sobre todo al reclamo que hace. Ahora, sin duda alguna, hay elementos que tienen que seguir en manos del Estado, ¿no? Porque no necesariamente porque estén en manos del Estado significa que estén mal o porque están en manos privadas es una maravilla. Nosotros vemos, por ejemplo, algunas operadoras de servicios que están en manos privadas, por ejemplo, operadoras telefónicas, que sus servicios dejan mucho que desear. Pero también vemos algunas empresas que están en manos del Estado, bueno, que creo que esa consigna de eficiencia nada pareciera que no ha llegado, o si ha llegado muy lento. Y son las cosas que sin duda alguna creo que nuestro aporte va a ser fundamental, una crítica constructiva, en detectar aquellas anomias que pueda tener, digamos, la gestión de gobierno y tratar de sintonizarlas con el reclamo de la gente en función de aportar soluciones concretas y tangibles en el tema de la recuperación económica. Un escenario, 6 de diciembre, gana la oposición las elecciones parlamentarias. ¿Qué pasaría al día siguiente? Bueno, primero, en términos reales, ese escenario aún no se ha planteado. Pero si el supuesto negado que se ha planteado, yo creo que los que sufrirían ese resultado serían las grandes mayorías. Es decir, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la claridad del proyecto, por ejemplo? ¿Qué haría, por ejemplo, hoy la Mesa de la Unidad con PDVSA? ¿Pondría al frente de la dirección de PDVSA ese diputado que salió grabado en un video agarrando coimas de un contratista? Es decir, ¿a quién pondría al frente de PDVSA? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la misión vivienda? ¿Se la entregaría a los consorcios privados y a esas inmobiliarias que estafaron a la gente y se fueron del país? ¿Qué pasaría con la misión vivienda? ¿Qué pasaría con las misiones sociales? ¿Qué pasaría con las pensiones de los viejitos? ¿Volverían las pensiones de antes, que unas pensiones de 300.000 bolívares que no le alcanza a la gente absolutamente para nada? Es decir, habrían recortes. Eso mismo que está aplicando Rajoy en Europa. Esos mismos recortes que aplican los gobiernos de centro-derecha en Europa y en América Latina, que tienen clara vinculación como modelo con la propuesta que tiene un partido como Primera Justicia. Es decir, sacarían a la gente de la casa, porque hoy, por ejemplo, hay un proceso de liberación sacando a aquella delincuencia que se metió en la misión vivienda, para entregar la vivienda al que la necesita. Pero ¿qué pasa aquí realmente? O sea, ¿qué pasaría con esa conquista que el pueblo ha logrado? O sea, ¿qué pasaría con la educación pública gratuita? ¿Volveríamos al modelo, por ejemplo, de una reforma constitucional, por ejemplo, como se planteó de la privatización de la educación con los consorcios privados en esa materia? O sea, ¿qué pasaría con eso? Yo creo que frente a eso, los niveles de crispación, sin duda alguna, se aumentarían. A Dios gracias, hoy hay seguridad plena de que, bueno, que hoy las fuerzas, y valga la oportunidad para hacerlo, el reconocimiento y el agradecimiento a la dirección política del gran pueblo patriótico, al presidente de la República, a la primera combatiente, al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por el voto de confianza que se nos está dando, no a Ricardo Sánchez, a una organización como Alianza para el Cambio y a un grupo de jóvenes y no tan jóvenes,
que en esta organización emergente se suma a las filas del Polo Patriótico para hacer cosas comunes con las grandes causas de la venezolanidad, para sumejar lo mejor de la venezolanidad. Yo creo que, ok, con esto concluyo, creo que el gran reto que tenemos nosotros para solventar los problemas es que sumemos lo mejor de nosotros y no lo peor de nosotros. Sumemos el talento que está allí, ese talento que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a sacar a este país adelante. Es decir, reencontrarnos en la esperanza. Mientras que todos los días vemos algunas redes sociales, algunos medios de comunicación, dan una visión catastrófica del país, tratando de que los venezolanos entren en la desesperanza. Hoy hay una propuesta de sonrisa, de alegría, de encuentro y de amor. Y yo creo que ese es el mensaje que ha hecho el presidente Nicolás Maduro cuando extiende la mano, no una organización política, extiende la mano en un modelo de inclusión. Mientras que hoy el planteamiento del Gran Polo Patriótico es la inclusión de los excluidos, hoy el planteamiento de la Mesa de la Unidad es incluso excluir a los que ya están incluidos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. En las próximas elecciones parlamentarias se decidirá entre dos modelos: la continuación del modelo de inclusión social y política o la restauración del modelo de exclusión. Mientras el PSUV convoca primarias para elegir a sus candidatos, establece alianzas, postula a jóvenes y mujeres y a líderes regionales, la cúpula de la oposición limita la participación de sus seguidores y excluye a aliados históricos y a sectores representativos de la sociedad venezolana. La economía será un tema clave en estas elecciones parlamentarias. Es urgente convocar un amplio debate nacional sobre el modelo económico de la revolución bolivariana. Así concluye este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.